En el solsticio invernal, los dos temas divinos del ciclo anual coinciden incluso más determinadamente que en el solsticio estival. Yule, el término que según Beda el Venerable viene del escandinavo Jul, que significa rueda, señala la muerte y el renacimiento del dios Sol, así como la expulsión del dios del acebo, dios del año menguante, por el rey del roble, dios del año creciente. La diosa, que en el solsticio estival mostraba su aspecto de muerte en la vida, ahora lo hace de vida en la muerte, pues aunque en esta estación es la dama blanca leprosa, la reina de la fría oscuridad, será el período en el que tenga al hijo prometido, el hijo amante, que volverá para fertilizarla, trayendo de nuevo la luz y el calor a su reino. La historia de la Navidad es la versión cristiana del tema del renacimiento del Sol, pues Cristo es el Dios Sol de la era Piscis. El día del nacimiento de Jesús no aparece en los Evangelios y hasta el año 273 la Iglesia no dio el paso de gran trascendencia simbólica de fijarlo oficialmente en el solsticio yemal, adecuándolo así con los otros dioses solares como el persa Mitra, también nacido en el solsticio invernal. Un siglo más tarde explicó San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, con loable franqueza, la natividad del Sol de la rectitud. Se fijó en aquella fecha para que mientras los paganos estaban ocupados con sus ritos profanos, los cristianos pudiesen celebrar los suyos sagrados sin ser molestos. Pagano o sagrado depende del punto de vista, puesto que básicamente ambos celebran lo mismo, el tránsito del ciclo anual de las tinieblas a la luz. San Agustín reconoció el significado de la festividad solar cuando ungió a los cristianos a celebrarla en honor de aquel que creó el sol más que por el sol mismo. En Belén, María es, por tanto, la diosa en su aspecto de vida en la muerte. San Jerónimo, el más grande de los eruditos entre los padres de la Iglesia, que vivió en Belén desde el año 386 hasta su muerte en 420, nos cuenta que allí existía una arboleda dedicada a Adonis. También era conocido como Tamuz. Ahora bien, Tamuz, amante de la diosa Istar, era en aquella parte del mundo el modelo supremo del Dios que muere y resucita. Un Dios como casi todos los de este tipo, de la vegetación o del cereal. Y Jesucristo se apoderó en este aspecto y del que lo relacionaba con el sol, como sugiere el sacramento de la Eucaristía. Como señala Fraser en La Rama Dorada, es significativo que el nombre de Belén signifique la casa de pan. La resonancia entre el ciclo cereal y el ciclo solar se refleja en muchas costumbres. Por ejemplo, en la tradición escocesa, el guardar el cereal de la doncella, el último manojo que se siega en la cosecha, hasta la Pascua de Navidad y después repartirlo entre el ganado para que prospere durante todo el año, o en la tradición alemana, el esparcir las cenizas de Yule, Yule log como es llamado allí, sobre los campos, o de guardar sus restos carbonizados para atarlos a la última gravilla de la siguiente cosecha. Aquí una vez más nos encontramos con las propiedades mágicas de todo lo relacionado con el fuego del Sabbat, incluyendo las cenizas, pues el Yule log es esencialmente el fuego del Sabbat que se enciende dentro de casa a causa del frío invierno. Pero volvamos a María. A nadie sorprende que para ser una religión viable, el cristianismo se viera obligado a readmitir a la Reina de los Cielos en algo así como su verdadero rango, con una mitología y una devoción popular que sobrepasaban con mucho, a veces incluso en conflicto con ella, los datos bíblicos sobre María. Hubo que darle ese rango porque ella respondía a lo que Geoffrey Ash llamaba un anhelo en forma de diosa, un anhelo
que 4 siglos de total chauvinismo masculino cristiano, tanto a nivel humano como divino, habían hecho intolerable. Es preciso hacer hincapié en que el chauvinismo masculino de la Iglesia no lo inauguró Jesucristo, que trató a las mujeres como auténticos seres humanos, sino el odio al sexo y a la patología misógina de San Pablo. La virtual deificación de María aconteció con pasmosa brusquedad, iniciada por el Concilio de Éfeso en el año 431, entre un gran regocijo popular debido, sin duda, a la influencia que el culto a la Virgen Artemisa todavía había en la ciudad. Significativamente coincidió con la decidida suspensión del culto a Isis que se había extendido por todo el mundo conocido. A partir de entonces, los teólogos se esforzaron por controlar a María, permitiendo su hiperdulia. Aquí nos encontraremos con 2 fenómenos: la superveneración, que es la hiperdulia, una versión acelerada, pero solo con ella, y la de la dulia, que es una veneración tributada a los santos. Pero no solo su latría, que es la adoración que era monopolio del dios masculino. Con el paso de los siglos se logró crear una síntesis oficial de la Reina de los Cielos, con la que llevaron a cabo la notable hazaña doble de deshumanizar a María y privar de sus implicaciones sexuales a la diosa. A pesar de todo, no pudieron encubrir su poder, y es a ella a quien el creyente común, sin tener idea acerca de la distinción entre la hiperdulia y la latría, se dirige ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El protestantismo enfiló el camino contrario y trató una vez más de desterrar completamente a la diosa, aunque lo único que consiguió fue despojarla de una magia que el catolicismo, aunque de manera distorsionada y con consecuencias catastróficas, retuvo, pues la diosa no puede ser desterrada. En la Pascua de Navidad, la diosa también preside el otro tema divino, el del rey del roble y el rey acebo, que a pesar de ser ignorado por la mayor parte de la teología oficial, sobrevivió en la tradición navideña popular. En las Mummings Plays de Navidad, el brillante San Jorge mataba al oscuro caballero turco e inmediatamente después gritaba que había matado a su hermano. Oscuridad y luz, invierno y verano, son complementarios entre sí. Por eso surge el misterioso doctor que revive al hombre muerto con su botella mágica para que todo concluya entre la música y el regocijo. Existen muchas variaciones locales de la misma representación, pero la acción es sustancialmente la misma. Las Mummings de Navidad sobreviven localmente, por ejemplo, en Drummond, condado de Tyrone, donde jóvenes granjeros exóticamente enmascarados y vestidos van de granja en granja representando el mismo y antiguo tema con palabras y acciones heredadas de sus ancestros. Con demasiada frecuencia, desde luego, el armonioso equilibrio entre lo oscuro y la luz, entre el necesario crecimiento y la declinación, han sido distorsionados, confundiéndolos en una idea del bien contra el mal. Las campanas de la iglesia de Dewsbury, en Yorkshire, han replicado durante casi 7 siglos The Devil's Kneels o The Old Lands Passing durante las últimas horas del día de Nochebuena, advirtiendo al príncipe del mal que el príncipe de la paz viene para acabar con él. Después, a partir de medianoche, repican la bienvenida al recién nacido. Una digna costumbre por lo que se ve, a pesar de que realmente consagra una triste degradación del rey del acebo. Por muy extraño que parezca, el popular nombre de Viejo Nick para designar al diablo refleja la misma degradación. Nick fue otro de los nombres de Odín, que es un personaje del rey del acebo,
como Santa Claus, por otro nombre como San Nicolás, que en el antiguo folclore no conducía renos por el cielo, sino un caballo blanco como Odín. Así Nick, dios del año menguante, acabó cristianizándose en dos formas, como Satán y como el más festivo de los santos. La danza de Bromley Horn, que se celebra en About actualmente en septiembre, aunque antiguamente fue un rito navideño, se basa en la iglesia parroquial de San Nicolás, lo que sugiere una continuidad directa con los días en que el patrón de la localidad no era San Nicolás, sino Nick. A propósito, en Italia, el lugar de Santa Claus lo ocupa una bruja, y una dama bruja además. Se llama Befana o Epifanía, y vuela sobre su escoba la víspera de Días de Reyes llevando regalos a los niños que echa por la chimenea. Una versión extraordinariamente persistente del tema del rey roble y del rey acebo en el solsticio de invierno es el ritual de la caza y la muerte del reyezuelo, una tradición folclórica que se encuentra en lugares tan distantes en el espacio y en el tiempo como la antigua Grecia y Roma o en las islas británicas actuales. El reyezuelo del año menguante es asesinado por su contrapartida del año creciente, el petirrojo, que le encuentra ocultándose en un arbusto de hiedra o a veces en Irlanda en un arbusto de acebo, como cuadra al rey acebo. El árbol del petirrojo es el abedul, que sigue al solsticio del invierno en el árbol calendario de los celtas. En el ritual representado, los hombres cazan y matan al reyezuelo con varas de abedul. En Irlanda, el día de los muchachos del reyezuelo es el de San Esteban, el 26 de diciembre. En algunos lugares, por ejemplo, en el pueblo pesquero de Kilbaha, se encuentra en el estuario del río Shannon, en el condado de Clare. Los muchachos del reyezuelo son un grupo de músicos adultos, cantantes y bailarines vestidos con ropas llamativas de color que van de casa en casa llevando la minúscula efigie de un reyezuelo en un manojo de acebo. En el condado de Mayo, los muchachos del reyezuelo, acompañados también por niñas, son grupos de niños que también llevan manojos de acebo y llaman a nuestras puertas recitando una canción. Según cuentan algunas personas, era un penique la donación, pero por la inflación que se ha sobrepasado, pues el donativo es mucho mayor. En Irlanda, todas las decoraciones a base de acebo deben sacarse de la casa, sobre todo después de Navidad, pues se considera que a partir de entonces este símbolo del año declinante trae muy mala suerte. La aparente ausencia de una tradición correspondiente en el solsticio estival en la que se cazaría al petirrojo resulta difícil de comprender, pero puede que exista un rastro en la curiosa creencia irlandesa sobre el Kinkisha, un niño nacido en Pentecostés que está condenado a matar o a ser matado a menos que se aplique la cura. Esta cura consiste en que el niño coge el pájaro con la mano y aprieta hasta matarlo, mientras recita 3 Avemarías. En algunos lugares, al menos el pájaro tiene que ser un petirrojo, y creemos que probablemente sea esta la tradición original, pues Pentecostés es una fiesta móvil que cae entre el 10 de mayo y el 13 de junio, es decir, hacia el final del reinado del rey roble. Puede ser que hace mucho tiempo un niño nacido en esta estación corría el peligro de convertirse en un sustituto del sacrificio del rey roble. Y qué mejor escape que encontrar un repuesto en la forma de su propio pájaro sustituto, que es el petirrojo. En cuanto al peligro de matar o ser matado, puede ser un recuerdo del destino del rey roble que mata en el solsticio de invierno y es asesinado en el solsticio de verano. El petirrojo del año creciente nos conduce a Robin Hood, que aparece en otro festival estacionario, en Cornualles. Nos dice Robert Graves,
Robin significa falo. Robin Hood es un nombre campesino que significa colleja roja. Significa también campeón. Quizás porque sus pétalos hendidos sugieren la pezuña de un carnero y porque campeón rojo era un título del dios de las brujas. Hood significa leño, el leño puesto detrás del fuego, y era en ese leño cortado del roble sagrado donde antaño se creía que residía Robin. De aquí el corcel de Robin Hood, la cochinilla que salía corriendo cuando quemaban el leño en la Pascua de Navidad. Era la superstición popular. Robin se escapaba por la chimenea en la forma de petirrojo y cuando terminaba la Pascua salía como Berlín contra su rival Bran o Saturno, quien había sido el señor del mal gobierno en las orgías de la Pascua de Navidad. Bran eludía la persecución ocultándose en el matorral de hiedra, transformándose en reyesuelo de copete dorado, pero Robin lo cazaba y lo colgaba siempre. La mención del árbol calendario de los celtas nos lleva de vuelta a la diosa y el aspecto del dios solar. 5 estaciones de la diosa de Grave están distribuidas a lo largo del año, pero 2 son muertes y nacimientos y van juntas en los días consecutivos en el solsticio invernal, 22 y 23 de diciembre. Este último es el día extra que no pertenece a ninguno de los 13 meses del árbol. Antes está Ruiz, el mes del Sauco, y después Bet, el mes del acebo. El modelo aproximado del solsticio de invierno, cuyo simbolismo recompensará su estudio, aunque preferiblemente en el contexto del calendario del año completo, sería el siguiente. Desde el 25 de noviembre al 22 de diciembre es el mes Ruiz, el Sauco, un árbol de perdición y del aspecto oscuro de la diosa, con flores blancas y frutos oscuros. El Sauco es el árbol de la dama, no lo queméis u os condenaréis. El 22 de diciembre es la estación de la muerte de la diosa, árbol el tejo y la palmera, metal, plomo, pájaro, un águila y el color blanco puro. Luego el 23 de diciembre, que es el día extra, es la estación del nacimiento de la diosa, un árbol, un abeto, el árbol de Navidad original, también el muérdago, sus metales, la plata y el pájaro, un ave fría, el caballo pinto embaucador, color pinto. El amegrín pregunta: ¿quién sino yo conoce los secretos del dolmen de piedra que no labrada? Por último nos encontramos entre el 24 de diciembre y el 20 de enero a Bet, el abedul, un árbol de origen y expulsión de los malos espíritus. Su pájaro es el faisán y su color es el blanco. El renacimiento del solsticio de invierno y la participación en él de la diosa fueron retratados en el antiguo Egipto por un ritual en el que Isis daba 7 vueltas al santuario de Osiris para expresar su dolor y sus vagabundeos en búsqueda de los pedazos cercenados de su cuerpo. El texto de su canto fúnebre por Osiris, en el que su hermana Neftis, que de alguna manera es su propio aspecto oscuro, se une a ella. Pueden encontrarse en 2 versiones algo diferentes en el libro de la Rama Dorada y en el Woman's Mysteries de Esther Harding. Para lograr el renacimiento de Osiris, las sacudidas del sistro de Isis desterraron a Tifón o Set, el hermano / enemigo que le mató. La misma Isis aparece representada por la imagen de una vaca con el disco del sol entre sus cuernos. Durante el festival, la gente decoraba el exterior de sus casas con lámparas de aceite que ardían toda la noche. A medianoche, los sacerdotes salían de un santuario interior gritando: «La Virgen ha parido, la luz crece», y mostraban imágenes de un niño a los adoradores.
El enterramiento final del fallecido Osiris era el 21 de diciembre, tras un largo ritual de momificación que comenzaba curiosamente el 3 de noviembre, virtualmente en Samhain, y el 23 de diciembre su hermana esposa Isis pare a su hijo alter ego Horus. Osiris y Horus representan al mismo tiempo los aspectos del dios solar y el de la vegetación. Horus es a la vez el renacimiento del sol. Los griegos le identificaron con Apolo y el señor de las cosechas. Otro nombre de Horus, toro de vuestra madre, nos recuerda que el dios niño de la diosa es en otro momento del ciclo su amante y que la fecunda, padre en su momento de su propio ser renacido. Las lámparas ardiendo toda la noche en la víspera del solsticio del invierno sobrevive en Irlanda y en otros lugares en la vela de la ventana del día de Nochebuena que los más pequeños de la casa encienden. Un símbolo de bienvenida microscópica al macrocosmos que coincide con el sitio extra que las familias judías dejan en su mesa, el Pesach, mesa en la que, por cierto, le preguntan del hijo más pequeño: Padre, ¿por qué esta noche es distinta a todas las demás? También forma parte tradicionalmente de la representación. La dueña del pub de un pueblo donde estuvimos hace poco celebra su propia bienvenida microscópica siguiendo una tradición que nos dijo de antaño. Estuvo muy en boga entre los hosteleros irlandeses. Limpia un pesebre del establo, enciende paja fresca y deja comida, una botella de vino y un biberón de leche para que haya una habitación en la posada. No le gusta hablar de ello, pero lamenta que la costumbre se esté perdiendo. Un buen amigo que ha vivido entre los esquimales en Groenlandia, donde el cristianismo ha demolido un antaño bien integrado equilibrio entre las creencias y la forma de vivir, nos contó cómo los rituales del solsticio invernal han desaparecido sin que se haya logrado sustituir de manera significativa. Puede decirse que los esquimales no celebran en absoluto las Navidades en comparación con el festival tal y como se conoce entre los más antiguos países cristianos, pero los ritos tradicionales del solsticio, que aparentemente eran ocasiones memorables, ya no se celebran porque depende de la observación exacta del solsticio en las estrellas, una habilidad que las generaciones actuales han perdido. Eso en cuanto a las bendiciones de la civilización tecnológica. En Atenas, el ritual del solsticio de invierno se celebra en las Leneas, el festival de las mujeres alocadas o turbulentas en que se representaba la muerte y renacimiento del dios de las cosechas, Dionisio. En oscuros tiempos remotos fue un ritual de sacrificio del dios y las 9 mujeres turbulentas despedazaban a sus representantes humanos y se lo comían. Pero en las épocas clásicas, los titanes se convirtieron en los sacrificadores. La víctima fue sustituida por un cabrito y las 9 mujeres turbulentas se convirtieron en las plañideras y testigos del nacimiento. Las mujeres turbulentas también aparecen en las leyendas norteñas como las Valkyries, que son de las valquirias, que cabalgan con Odín en su cacería salvaje. Según el libro de las sombras, el ritual de la Pascua de Navidad solo se representa el renacimiento del dios Sol con el sumo sacerdote invitando a la diosa a traernos al niño prometido. El tema del rey acebo, rey roble, se ignora, una extraña omisión en vista de su persistencia en el folclore de la estación. Para los practicantes de la Wicca, el ritual que utilizan combinan ambos aspectos, escogiendo al rey del roble y el rey del acebo a suertes, como el solsticio estival, inmediatamente después del ritual de apertura, aunque posponiendo la ejecución del rey del acebo hasta después de la muerte y el renacimiento del sol. Aquí surge un problema respecto a la corona del rey roble, mientras que
Durante el solsticio estival es fácil disponer de las hojas de roble y de acebo. En la Pascua de Navidad no hay hojas de roble. Una solución consiste en guardarlas con antelación en verano u otoño, prensarlas y barnizarlas y fabricar una corona del rey roble permanente que pueda utilizarse en la Pascua de Navidad. Otra menos frágil, tal vez, consiste en fabricar una corona permanente de bellotas cuando sea su estación, o puede usarse las hojas de invierno de la encina. Si ninguna de estas soluciones es posible, se puede hacer una corona de ramas desnudas de roble, adornándola con guirnaldas brillantes de Navidad u otra decoración adecuada. En la Pascua de Navidad la diosa es la dama blanca leprosa, la de pelo blanco, en su aspecto vida en la muerte. Así pues sugerimos a la suma sacerdotisa que lleve su túnica blanca de gasa o redecilla, que se ha descrito en vídeos anteriores. Igual os dejo la información en la cajita de descripción. Si se tiene una, o también se puede conseguir una peluca larga de pelo blanco. Y si los miembros del convento celebran sus sesiones desnudos, la suma sacerdotisa se quitará la túnica antes del gran rito, pero se dejará puesta la peluca si la lleva, porque simboliza su aspecto estacional. Si no estáis familiarizados con lo que es el gran rito y todas las partes de un ritual, os dejo el enlace en la cajita de descripción y ahí podéis ver paso a paso en qué consiste una misa de sábado para la Wicca. Las oraciones que se utilizan durante el rito es una versión ligeramente modificada del lamento de Isis por Osiris mencionado antes. Sí, como es más probable se dispone de un árbol de Navidad en la habitación, todas sus luces deben apagarse antes de trazar el círculo. El sumo sacerdote podrá encenderlas inmediatamente después de encender la vela del caldero. Y si hay una chimenea en la habitación, puede quemarse el Yule log o el tronco de Yule durante el sábado. Deberá ser, por supuesto, de roble. El caldero estará situado junto a la vela del sur, con una vela apagada en su interior y adornado con guirnaldas de acebo, hiedra y muérdago. Las coronas para el rey roble y el rey acebo estarán preparadas junto al altar. Sobre el altar habrá varias pajas, tanto como hombres participen en el aquelarre, exceptuando al sumo sacerdote. Una de ellas debe ser más larga que el resto y las otras más cortas. Si fuese el caso y la suma sacerdotisa quiere designar a dos participantes a voluntad, puede hacerlo perfectamente. En el altar habrá una venda para los ojos del rey del acebo, así como un cistro para la suma sacerdotisa, que llevará su túnica blanca, y, si así lo decide, una peluca blanca. Si hay un árbol de Navidad en la habitación, sus luces tienen que estar apagadas. Si hay una chimenea en la habitación, el fuego deberá estar en ascuas, sin llamas, y se echará el tronco de Yule justo antes de lanzar y hacer el círculo. Tras la runa de las brujas, si no sabes de lo que te hablo, revisa la cajita de descripción. Las doncellas cogen las pajas del altar y las sostienen en su mano de manera que sus extremos sobresalgan, separados sin que se pueda ver cuáles son más largos y cuáles son más cortos. La suma sacerdotisa dice: que los hombres lo echen a suerte. Cada hombre, excepto el sumo sacerdote, escoge una paja de la mano de la doncella, enseñándosela a la suma sacerdotisa, que señalará al que haya cogido la corta, diciéndole: tú eres el rey del acebo, dios del año menguante. Doncella, trae su corona. La doncella coloca la corona de hojas del acebo en la cabeza del rey acebo. La suma sacerdotisa señala al hombre que haya cogido la paja más larga y le dice: tú eres el rey del roble, dios del año creciente. Doncella, trae su corona. La doncella coloca la corona de hojas del roble en la cabeza del rey roble.
Mientras se lleva a cabo la coronación, el sumo sacerdote se deja caer sobre el suelo en el centro del círculo, colocándose en posición fetal. Todo el mundo finge no darse cuenta de lo que ha hecho. Cuando ha terminado la coronación, el rey roble dice: Mi hermana y yo hemos sido coronados y preparados para nuestra rivalidad. Pero ¿dónde está nuestro Señor el Sol? La doncella contesta: Nuestro Señor Sol está muerto. Si la túnica de la suma sacerdotisa tiene velo, se lo echa sobre la cara. Todos los miembros del coven se colocan ordenadamente alrededor del perímetro del círculo. La suma sacerdotisa coge el sistro y la doncella una vela. Caminan juntas lentamente en sentido de las agujas del reloj alrededor del sumo sacerdote 7 veces. La doncella sostiene la vela para que la suma sacerdotisa pueda leer su guión y cuenta lentamente. 1, 2, y así sucesivamente hasta 7, al completar cada vuelta. Mientras tanto, la suma sacerdotisa agita su sistro y se lamenta. Vuelve, oh vuelve, Dios del sol, Dios de la luz, vuelve. Tus enemigos han huido, no tienes enemigos. Oh auxiliador maravilloso, vuelve, vuelve, vuelve a tu hermana, tu esposa que te ama, y no nos separemos. Oh hermano mío, mi consorte, vuelve, vuelve. Cuando no te veo, mi corazón se lamenta por ti. Mis ojos te buscan, mis pies vagan por la tierra buscándote. Los dioses y los hombres lloran juntos por ti. Dios del sol, Dios de la luz, vuelve, vuelve a tu hermana, tu esposa que te ama. Vuelve, vuelve, vuelve. Cuando se han completado las 7 vueltas, la suma sacerdotisa deja el sistro sobre el altar y se arrodilla junto al sumo sacerdote con las manos descansando sobre su cuerpo y a espaldas del altar. Todos los miembros del coven, excepto las doncellas, juntan sus manos y se mueven lentamente en sentido de las agujas del reloj alrededor de la suma sacerdotisa y del sumo sacerdote. La doncella junto al altar recita lo siguiente: Reina de la luna, reina del sol, reina de los cielos, reina de las estrellas, reina de las aguas, reina de la tierra, tráenos al Hijo prometido. Es la gran Madre quien le da a luz, es el Señor de la vida que nace otra vez. Las tinieblas y las lágrimas se desvanecen cuando surge el sol por la mañana. Cuando la doncella termina su declamación, la suma sacerdotisa se incorpora poniendo de pie al sumo sacerdote. Si lleva el velo puesto, se lo levanta de la cara. La suma sacerdotisa y el sumo sacerdote se ponen uno frente al otro y se estrechan las manos cruzadas, empezando a girar en sentido de las agujas del reloj y rodeados por el coven. El corro del coven se hace más alegre y rápido. La doncella continúa. Sol dorado de la colina y la montaña, ilumina la tierra, ilumina el mundo, ilumina los mares, ilumina los ríos, aleja el dolor, derrama alegría en el mundo. Bendita sea la gran diosa, sin principio ni fin, eternamente durable. Ioe Boe. Bendita sea, Ioe Boe, bendita sea, Ioe Boe, bendita sea. Todos los miembros del coven se unen al canto Ioe Boe, bendita sea, y la doncella deja el guión y la vela uniéndose al corro que gira. Los cantos y el corro continúan hasta que la suma sacerdotisa grita ¡abajo! Y cuando todos están sentados, el sumo sacerdote se pone de pie y va hacia el altar para coger una vela. La lleva hasta el caldero y enciende lo que hay en su interior. Después vuelve a dejar la vela sobre el altar y si hay un árbol de Navidad, enciende las luces. A continuación vuelve a su lugar frente al altar, donde la suma sacerdotisa se reúne con él y ambos se sitúan mirando hacia los miembros sentados del coven. La suma sacerdotisa dice:
Ahora, en la profundidad del invierno, se ha cumplido la declinación del año y el reinado del rey del acebo ha terminado. El sol ha vuelto a nacer y comienza el crecimiento del año. El rey del roble debe matar a su hermano, el rey del acebo, y gobernar mi tierra hasta el momento culminante del verano, cuando su hermano se levantará de nuevo. Los miembros del coven se levantan y excepto los dos reyes abandonan el perímetro del círculo. Ambos reyes se sitúan uno frente al otro en el centro del círculo. El rey del roble de espaldas al oeste y el rey del acebo de espaldas al este. El rey roble pone las manos sobre los hombros del rey del acebo y presiona hacia abajo. El rey del acebo cae de rodillas, mientras tanto la doncella coge la banda y entre ella y el rey del roble le cubren los ojos al rey del acebo. Después ambos se apartan del rey del acebo arrodillado y la suma sacerdotisa camina a su alrededor lentamente en sentido de las agujas del reloj, 3 vueltas, y se reúne con el sumo sacerdote frente al altar. El sumo sacerdote dice: El espíritu del rey del acebo se ha ido lejos de nosotros para descansar. El castillo de la rueda de plata hasta que con el paso del año llegue la estación en que volverá a reinar de nuevo. El espíritu se ha ido, en consecuencia dejemos que el hombre que ha representado a este espíritu quede libre de su tarea. La suma sacerdotisa y la doncella se adelantan de nuevo y ayudan al rey del acebo a levantarse. Le conducen a la vela del oeste, donde la doncella le quitará la venda de los ojos y la suma sacerdotisa la corona, dejándolo junto a la vela. El hombre se vuelve de nuevo y se convierte en un miembro más del coven. Ahora se representa el gran rito, donde la doncella preparada con el cuchillo ritual y el rey del roble con el cáliz. Si el sábado se celebra con sus participantes desnudos, la doncella ayudará antes a la suma sacerdotisa a quitarse la túnica, que al ser blanca podrá utilizarse como velo que cubra su cuerpo durante la primera parte del gran rito. Tras el vino y las pastas, el caldero se coloca en el centro del círculo y todos saltan por encima como es de costumbre, antes de que comience la fiesta propiamente dicha. Al día siguiente, cuando el fuego de la chimenea, si se tiene, está ya frío, se recogen las cenizas de Yule Log o el tronco de Yule para esparcirlas por el campo o el jardín, o en caso de vivir en la ciudad, en el parque o en el campo cultivado más cercano, si es que no se tiene un jardín cerca.